como vender, el management de los preparadores en farmacia. Nosotros no le llamamos técnicas, son los preparadores. Ellos hacen preparación magistral. Ujú. Cualquier farmacia en Francia hay preparación magistral. ¿Cómo hace el usuario? Yo voy al médico, recibo la prescripción Sí. y el farmacéutico habla conmigo. Sí, el farmacéutico, su trabajo es ser el más cerca posible del paciente. No hace nada de recepción de material, de medicamentos, de administración. No hace nada de eso. Debe ser. Cuando un paciente ingresa, si está solo en la farmacia, va a encontrar un químico farmacéutico. No va a hablar al toque con un preparador en farmacia. ¿Cuántas farmacias hay en Francia? Hay 23.000 ¿Y farmacias, cuántos habitantes tiene Francia? como 60 millones. De todas maneras, la farmacia, ¿faltarían farmacias para la cantidad de habitantes? Para abrir una farmacia debemos, no sé cómo se llama, el jefe de la región que escribe en la ley que puede abrir una farmacia. Una ciudad debe tener mínimo 5.000 habitantes para tener una farmacia. Por farmacias. Sí, y después cada 2.500 una otra farmacia. Pero significa que hay pueblos que tienen menos que 5.000 habitantes y que no tienen farmacia. Hay alternativa como médico farmacéutico que tiene un mínimo, es un médico Sí. que al lado de sus estudios tiene una farmacia. Él prescribe y vende, Y vende. pero eso es un caso bien raro. Bueno, ¿solamente vende medicamentos en la farmacia o encuentras otros productos? En la farmacia encontramos los productos, los medicamentos, pero todo por ejemplo, no sé cómo se llaman los utensilios de ortopedia, Sí, los productos de... los croquetas para los perros Ah, gordos. también. Sí, encontramos el shampoo para la gente que tiene menos pelo, los calvos. Entonces, O sea, pero además hay salud, belleza. ¿Qué más? Hay productos naturales. sí, hay productos naturales, aceite naturales para masaje, depende de los aceites, pero hay aceite para externa, para la piel, hay Sí. aceite para tomarla. Entonces, ¿Cuánto es el tiempo de estudio para farmacia en Francia? son 6 años más el tiempo de hacer la tesis. ¿Cuántas farmacias hay? ¿Cuántas universidades enseñan farmacia? Son como 25, creo, 25, algo así más o menos. Además trabajan en industria. Sí, es que los 3 primeros años son, para todo el mundo es una formación común. Sí. Y después la cuarta empezamos a especializarnos. Hay 3 especialidades posibles. Farmacia de una oficina en la ciudad, Sí. industria y la última que es el hospital. ¿Cuál es la que más salida tiene? O sea, ¿dónde van más ustedes a ejercer? Depende De la especialización. Sí, depende de la especialización porque, por ejemplo, ahora en industria, las 5 años, no sé, las 5 años es que tenemos 6 meses de prácticas y la última años, la sexta años, es cuando estamos en industria, es hacer un maestría 2. ¿Tú eres experto en qué? Yo he hecho los dos cursos. He hecho hasta mis 5 años industria. Sí. La sexta años yo he hecho en farmacia porque por alguna razón personal debo regresar con mi familia. Entonces he hecho esta especialización en farmacia y después he hecho un maestría 2. Entonces yo tengo los dos en farmacia
industria y farmacia en oficina. ¿Los medicamentos también se encuentran fuera de la farmacia, en otros establecimientos, solo en farmacia? No, eso es vender ilegalmente, ejercer ilegalmente la profesión de farmacéutico. Eso es cárcel, multa. ¿Cuánto llevas en Perú? ¿Cuánto llevas tú viviendo aquí en Perú? Hace 3 meses. ¿Y cómo has visto el modelo comparado con ustedes? Nada que ver. Es algo bien raro. Podemos comprar medicamentos sin cajas, un número de lote que parece raro. A veces el paquete, el blister no me parece bien hermético. No es cuando compro algunos medicamentos, no estoy seguro de la calidad. Ahora, porque mis intestinos no están bien acostumbrados a la comida y a la bebida, ahora yo sé cuál laboratorio, por mi experiencia, ahora yo sé cuál laboratorio es. ¿Tú esperas radicarte en Perú? Sí. ¿Y trabajar en farmacia? No, en un laboratorio, porque la farmacia me parece, hay un montón de cosas a mejorar antes que yo puedo ejercer mi profesión como la pienso. Entonces ahora estoy buscando un trabajo más relacionado con el agua, control de agua o control de calidad en producción, una empresa. Tú me dijiste que tienen un año en el que se dedican a comunicación. Sí. A aprender a hablar con el usuario. Sí, sí, sí. ¿El médico sabe que tú eres parte esencial del equipo? El médico, por ejemplo, tenemos para que el paciente tiene su medicamento, está obligado de tener su receta. Sí. Una receta vale 1 año. Si tiene más que 1 año, debe ir otra vez al médico. Pero a veces hay algunas recetas que son especiales cuando tiene enfermedades crónicas o cuando tiene drogas más fuertes. No sé, Estupefacientes. Sí, tiene una receta más segura. Y hay médicos que no están acostumbrados de hacerla bien porque debemos escribir de una manera, debe poner el peso, toda la cantidad en letras. Sí. Y a veces el médico se equivoca. ¿Y tú estás para apoyar al usuario en eso? Porque sí. Los llamamos. Doctor, hay un error, yo vi este error, ¿qué puedo hacer? El doctor dice, escribe en la receta y con la aprobación del médico, hace la corrección. Sí, yo hago esta corrección y con el sello de la farmacia. Entonces, en Francia decimos que hay el médico que sabe escribir la receta y hay el farmacéutico que sabe leerla. Interpretarla. Interpretar, entenderla. Bueno, en estos minutos pues nos pusimos un poquito al tanto de eso. Te agradezco, Germain, porque pues es una visión diferente, ¿no? Sí. Latinoamérica somos un poco más folclóricos con el tema de la farmacia, pero interesante ver que ustedes, por ejemplo, se refuerzan más en comunicación. Sí, también tenemos el histórico. Tenemos, cada paciente tiene su carta del seguro social. Sí. Adentro hay su foto, su número, pero adentro hay una chip. Adentro de este chip tenemos todos los medicamentos que él consume y también está guardado. Cuando tenemos una receta, tenemos un mini escanea. Sí. Y escaneamos la receta y está registrado. Y todos los farmacias son relacionadas. Una farmacia puede comunicar con una otra al toque para tener algunas informaciones sobre este paciente. Interesante. Esa ficha del paciente es básica para eso. Te agradezco mucho, Germain. Te vas a ver el próximo fin de semana. Vamos a hacer desde Colombia, pero tenemos invitados de varios países. Y pues bueno, la idea es poder estar más en contacto. Te agradezco mucho. Gracias.